Hola, en este vídeo vamos a calcular el rotacional de un campo vectorial. Os recuerdo que un campo vectorial es cualquier función que recibe un vector, en este caso esta función recibe un vector de 3 componentes y a su vez devuelve otro vector, en este caso esta función devuelve un vector también de 3 componentes que es este. Es decir, podríamos decir que F mayúscula es un campo vectorial que recibe un vector de R3, y devuelve otro vector distinto de R3 que es en este caso este de aquí. ¿De acuerdo? Venga, lo dejo aquí apuntado por si las moscas. Es muy importante tener claro lo que es un campo vectorial porque un rotacional solo se puede calcular si tenemos un campo vectorial. ¿De acuerdo? Bien, otro comentario que os quiero hacer antes de empezar es que este campo vectorial se puede dar de esta forma o también, ¿vale?, de esta otra. Lo digo porque muchos de vosotros sonará mucho más si os pongo el vector con los vectores unitarios, es decir, primera componente por el vector unitario y, segunda componente por el vector unitario j, y tercera componente x cuadrado y por el vector unitario k. Decir que es exactamente lo mismo esto que esto, son dos formas de escribir el mismo vector, podéis ponerlo como prefiráis, ¿vale? Bien, dicho esto, vamos a poner la definición de rotacional. El rotacional no es más que un producto vectorial, es el operador nabla, que es este de aquí. El operador nabla es un triángulo al revés, se escribe nabla. Luego este es el símbolo del producto vectorial de vectores y este es el campo vectorial que os hayan dado, ¿de acuerdo? Bien, pues como cualquier producto vectorial, ¿vale?, se calcula con un determinante donde en la primera fila se ponen los vectores unitarios, en la segunda fila se ponen las derivadas parciales, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Este 6 al revés es el símbolo de la derivada parcial. Damos por hecho en este vídeo que sabemos hacer derivadas parciales. Si alguien no sabe hacer derivadas parciales, les recomiendo, bueno, que se vea algún vídeo antes de cómo se hacen derivadas parciales, antes de ponerse a hacer rotacionales, ¿vale? Bien. Y en la última fila se ponen, del determinante, la última fila del determinante, se ponen las componentes F1, F2 y F3 de vuestro campo vectorial. Bien, nosotros vamos a calcular siempre los rotacionales aplicando esta fórmula, es decir, calculando este determinante. Cuidado, suena un poco. Bien, os digo esto porque hay otros vídeos en YouTube y en libros, ¿vale?, donde vienen otras fórmulas distintas para calcular el rotacional. Yo mi consejo es que apliquéis siempre esta, es la más cómoda y la más simple. O sea, calculando este determinante me sale el rotacional de F mayúscula y ya está. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que F1, F2 y F3 en vuestro caso son las componentes que van con I, que son esta de aquí será F1, F2 es la componente que va con J, F2 es esta, F2... y F3 es la que va con K, es lo que multiplica la K, ¿vale? Bueno, igual que las he señalado aquí, también podría haberlas señalado aquí, F1, F2 y F3, son las mismas, ¿de acuerdo? Bien, y por último, antes de ponerme ya a calcular rotacional, deciros que esta notación no es la única que hay, ¿vale? Voy a borrar esto. También os lo pueden pedir así, si alguna vez alguno de vosotros os piden que calculéis el rot de F, obviamente también os están pidiendo calcular el rotacional, Hay gente que lo prefiere llamar así o de esta manera. Son dos notaciones equivalentes para el rotacional. Venga, y dicho esto, venga, vamos a ponernos a calcular nosotros el rotacional de nuestro campo vectorial, ¿vale? Vamos a copiar esto aquí, ponemos rotacional de F, es decir, producto vectorial del operador nabla con nuestro campo F. Ponemos la barra de determinante, la primera fila es constante, es decir, siempre se pone lo mismo, y JK. La segunda también es siempre fija, es decir, siempre se pone derivadas parciales con respecto a X en la primera posición, con respecto a Y en la segunda y con respecto a Z en la tercera. Voy a cambiar un poco la J, la voy a poner más centrada aquí. Y a lo que cambia es la tercera fila. La tercera fila, en vez de poner F1, F2 y F3, ponéis lo que vale F1, F2 y F3. F1 es I cubo Z, F2 es X, Z cuadrado, y F3 es X2Y. ¿De acuerdo? Y aquí cerramos la barrita de determinante. ¿De acuerdo? Venga, y ahora ya nos vamos a poner a hacer este determinante
con la regla de Sarrus. También damos por hecho que a estas alturas ya sabemos hacer un determinante por regla de Sarrus. Si alguien no sabe hacer un determinante con regla de Sarrus, que se vea algún vídeo previo, ¿de acuerdo? Bien, como sabéis, la regla de Sarrus se van haciendo productos de 3 en 3, de 3 elementos en 3 elementos, en total son 6 productos, 3 positivos y 3 negativos. Vamos a empezar por los positivos, vamos a empezar multiplicando este por este por este, me voy a ayudar de unos imanes, ¿vale?, para señalaros los que estoy multiplicando. Empezamos multiplicando los 3 elementos de la diagonal principal, y aquí es donde viene el principal problema. Al hacer un rotacional, digamos que eso de multiplicar queda un poco raro, porque claro, tú puedes multiplicar esto por esto, pero ¿qué significa multiplicar esto por esto? ¿Vale? Realmente lo que tenéis que hacer en un rotacional no es multiplicar, sino derivar. Atenderme bien a esto, que viene lo importante. Cuando vais a hacer este por este, lo que tenéis que hacer es derivar parcialmente con respecto a y esta expresión, y luego lo que quede multiplicarlo por y. Y así lo haremos y iremos haciendo sucesivamente con el resto de productos, ¿vale? Mirad, atenderme. Hacer este por este significa derivar parcialmente con respecto a y la función x cuadrado por y luego enchufarle detrás una y latina. Es decir, no multiplicamos esto por esto, eso se hace si fuesen números, si todo este determinante fuesen números, pues multiplicaríamos este número por este por este. Aquí lo que hacemos es derivar con respecto a la letra que ponga abajo la función que está aquí y luego ponerle una y, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con el resto de productos. Una vez que hemos multiplicado la diagonal principal, ahora cogemos la j, ¿vale?, con esta derivada con respecto a z y esta, ¿vale? Es este triángulo así. Entonces lo que hacemos es derivar con respecto a z, atender bien a esto, ¿vale? Derivamos con respecto a z la función esta que está aquí, ¿vale? Espera un segundito, la voy a poner aquí, y cubo z, y luego la multiplicamos por j. ¿De acuerdo? Bien, y ahora finalmente con la k, que lo que se hace es, ¿vale?, otro triángulo, ahora se hace este triángulo de aquí, miradme bien el dedo. Pero bien, lo que hago es derivar con respecto a x, derivo con respecto a x, esta función de aquí, x, z cuadrado, y le pongo una k. ¿Vale? Es decir, se hace aplicando la regla de Sarrus, pero realmente tú no multiplicas los elementos correspondientes, sino que lo que haces es derivar con respecto a la letra que te diga la derivada, la función que le corresponda en la línea de abajo. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos acabado con los 3 términos positivos. Vamos ahora con los negativos, ¿vale? Los negativos os recuerdo que se empieza siempre haciendo la diagonal principal, es decir, este por este, lo pongo, este por este, lo que pasa es que otra vez lo mismo, realmente no se trata de una multiplicación tal cual, sino lo que haces es derivar con respecto a y, derivamos con respecto a y, la función y cubo z, y le ponemos una k. Ahora, menos, ahora cogemos la j, ¿vale?, y hacemos este por este, este triángulo, ¿vale? Derivamos con respecto a x, derivamos con respecto, voy a poner el menos un poco más abajo, derivamos con respecto a x, ¿vale?, la función x cuadrado y le enchufamos una j. Cuando digo enchufamos me refiero que escribimos, ¿vale? Escribimos una j, multiplicamos por j. Y finalmente el último triángulo es este, ¿vale?, por este y por este, es decir, estos de aquí, así, ¿vale? Entonces derivamos con respecto a z, derivamos con respecto a z, la función x por z al cuadrado, y le enchufamos una y, es decir, la multiplicamos por y aquí al final. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es lo que tiene que quedaros una vez que hayáis hecho los 6 términos de la regla de Sarrus, y ahora solamente queda hacer las derivadas parciales y operar, ¿vale? Mirad, vamos a hacer aquí, voy a poner aquí el igual, vamos a empezar a hacer las derivadas parciales, que insisto, doy por hecho que sabemos hacerlas, yo solo lo voy a recordar. Lo que tenemos que hacer es derivar con respecto a y esta expresión, la x cuadrado se considera una constante, y la derivada de y con respecto a y es 1, el 1 ni lo escribo, ¿vale? Así que lo que no se nos puede olvidar luego es el numerito, ¿vale? O sea, el vectorcillo este, ¿vale? El i, ¿vale? Ahora aquí derivamos esto con respecto a z, pues la y cubo se queda como una constante, la derivada de z con respecto a z es 1, y después no se nos puede olvidar el vector, la j. Más, esto con respecto a x, pues con respecto a x, la x queda 1,
y la z cuadrado no se deriva porque se considera constante, es decir, se considera un número, ¿vale? Con lo cual queda z cuadrado k. Vale, ahora empezamos con los negativos. La derivada de esto con respecto a y, derivo la y cubo bajo el 3, lo derivo como si fuese una potencia, bajo el 3, me queda y elevado a 3 menos 1, que es 2, y la z la dejo donde está, ¿vale? Porque es constante con respecto a y. Tú estás derivando con respecto a y, pues la z se considera un número, ¿vale? Aquí derivamos con respecto a x, pues queda menos 2x, derivo esto como potencia, y luego la y que no se toca, la y no se toca porque estoy derivando con respecto a x, j. Y finalmente aquí derivo esto con respecto a z, la x se queda como una x, y derivo z cuadrado que queda 2z, y le pongo la y latina, ¿de acuerdo? Bien, pues ya estaría hecho nuestro rotacional. Lo único que aquí siempre os recomiendo simplificar un poco, sobre todo, ya os digo, lo más importante en estos casos es juntar aquellos términos que tengan el mismo vector unitario. Por ejemplo, mirad, este término y este, el primero y el último, los podéis juntar, ¿vale? Juntar me refiero a sumar y sacar factor común la y, es decir, os quedaría x al cuadrado menos 2xz, ¿vale? Y sacamos factor común la y latina, ¿vale? Con la j pasa lo mismo, es decir, cogemos los dos términos que tienen j, los sumamos, y al cubo menos 2xy, y sacamos la j factor común. Y finalmente, los de la k están muy fáciles, están los dos aquí, pues ponemos z al cuadrado menos 3y cuadrado z, y le ponemos aquí la k. ¿De acuerdo? Este vector ya está, este es el rotacional. También se podría expresar sin los vectores unitarios poniendo solo las componentes entre comas y con paréntesis. Os lo voy a poner porque algunos lo hacéis así, o sea, unos lo dejaríais así y otros lo pondríais así, x cuadrado menos 2xz, ya es cuestión de cómo queráis poner el vector vosotros, coma, y cubo menos 2xy, coma, z cuadrado menos 3y cuadrado z. ¿De acuerdo? Bien, pues cualquiera de estas dos soluciones, tanto esta como esta, es la solución de vuestro ejercicio. Ya hemos calculado el rotacional, por tanto, de un campo vectorial. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.